tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Ya, vamos a continuar. Bien. Hoy día vamos a ver otro casito aplicando NIS, pero también un poco de ISO 27001. No, conforme avancemos el caso, ahí voy a explicar un poco sobre la 27001. Bien. Es un caso, dice, ¿no? Implementación de un framework de ciberseguridad compuesto por normas y controles para proteger la información de las pequeñas unidades de circuito, ¿no? Normas se refiere a normas ISO y controles se refiere a los controles de la ISO 27001 en el anexo A y también los controles del marco NIS, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este caso, ¿no? Bien. Este es el modelo, ¿no? Por ejemplo, acá se ha aplicado el ciclo de la mejora continua, ¿no? De Deming, ¿no? Acá está integrando los procesos. Vamos a ver un poco. Acá está integrando los procesos, por ejemplo. Este es el modelo, ¿no? Todo inicia con una planificación, ¿no? Hay que planificar, después hay que implementar o ejecutar, después hay que verificar, después hay que actualizar o mejorar, ¿no? Este es el ciclo de mejora continua. Dentro de la planificación se realizan actividades, ¿no? O sea, este es el modelo para poder implementar el marco de ciberseguridad. Pero ese marco está integrado con las buenas prácticas de la norma ISO 27001, que es la norma para los requisitos, ¿no? Para implementar un SGSI, un sistema de gestión de ciber-información, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, este caso de ciberseguridad, acá integra el ciclo de mejora continua, integra el marco NIS, los pasos del marco NIS, que son los 7 pasos del marco NIS, e integra las buenas prácticas de la ISO 27001. En otras palabras, este es un ejemplo de cómo realizar un marco de ciberseguridad aplicando NIS, ISO 27001 y el ciclo de mejora continua, ¿no? En la planificación, por ejemplo, se realiza el paso de priorización y alcance. Después se realiza el paso de orientación. Después se realiza el paso de creación del perfil actual y después de creación del perfil destino, ¿no? Estos son los 4 pasos de NIS. Dentro de la priorización y alcance, ¿cómo lo asociamos a la norma ISO? La norma ISO está compuesto de 10 cláusulas. De las cláusulas certificables, o sea, para que cuando una organización, por ejemplo, implemente un SGSI basado en los requisitos del 2001, tiene que cumplir del numeral 4 al numeral 10, ciertos requisitos, ¿no? El numeral 4 es contexto de la organización. El numeral 5 es liderazgo. El numeral 6 es planificación. El numeral 7 es soporte. Y están dentro de la planificación. O sea, ahí, por ejemplo, dentro de planificación nos indica que hay 4 cláusulas, ¿no? De la 27001. Contexto de organización, liderazgo, planificación y soporte, y todo eso están dentro de planificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el paso de priorización y alcance se relaciona con la cláusula contexto de la organización, que es la cláusula 4. El paso de orientación, ¿no? De la norma del marco NIS se relaciona con la cláusula de liderazgo, que es la cláusula 5. Contexto de la organización es la cláusula 4. Después, el paso número creación de perfil actual se relaciona con la cláusula 6, que es planificación, ¿no? Y el paso de creación de perfil destino se relaciona con la cláusula 7, que es soporte. En contexto de la organización, por ejemplo, ¿qué es lo que se ve? Identificar interesados, identificar, por ejemplo, sus requisitos que se tienen que cumplir, ¿no? El SGSI es un entregable, ¿no? SGSI está ahí, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? Es prever riesgos, ¿no? Y si esos riesgos se llegan a materializar, hay que minimizar el impacto. Por ejemplo, en los contratos que tenemos, por ejemplo, con los empleados, o sea, la organización tiene contrato con empleados, tiene contrato con clientes, con proveedores, y ahí hay cláusulas. Esas cláusulas la organización las tiene que cumplir. Si no los cumple, tiene que pagar una penalidad, ¿no? Entonces, el SGSI advierte, ¿no?
prevé que no se llegue a materializar esas penalidades. Si se llega a materializar, la organización se compromete, ¿no? O sea, si se llega a materializar, la organización compromete su supervivencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, muchas organizaciones implementan, por ejemplo, un marco de ciberseguridad, el marco NIS, y también implementan un marco de seguridad de información, que es el SGSI. Otras organizaciones implementan el marco NIS de ciberseguridad, implementan el SGSI, implementan el sistema de gestión de continuidad de negocio basado en la 22.301. O sea, 3 entregables para ciberseguridad o seguridad de información. En cambio, según este ejemplo, la organización implementa uno solo, ¿no? Un modelo de ciberseguridad ya basado en la combinación de los dos, el marco NIS y la 27001. Ahora, en DO es ejecutar, ¿no? En DO es, una vez que ya realicé las actividades de planificación del marco de ciberseguridad, ahora voy a ejecutar. Según la 27001, la ejecución está en el operación. Está en el numeral 8, que es operación. Donde ahí se tiene que realizar ya los procedimientos, las políticas, los planes, ¿no? Las metodologías, ¿no? Ahí es realizar y revisar los documentos y aprobar los documentos. Eso se relaciona, por ejemplo, con uno de los pasos del NIS, que es conducir la evolución del riesgo, ¿no? Entonces ahí se relaciona. Después, una vez que ya tenemos implementados los procedimientos, hay que verificarlos. Y ahí ese es el check. Y justamente esa es la evaluación del desempeño, que es la cláusula número 9. Porque operación es la cláusula número 8 de la ISO 27001. Y la cláusula número 9 es evaluación de desempeño, que es de la ISO 27001. Y eso se relaciona con el paso del marco NIS, determinar, analizar y priorizar brechas, ¿no? Y después, una vez que ya realicé las actividades de check, voy a realizar las actividades de la mejora continua, ¿no? Es en que la 27001 es el numeral 10, mejoras. Y eso se relaciona con el paso del NIS, que es implementar el plan de acción. O sea, una vez que ya se identificó esas mejoras, hay que implementarlas, ¿no? Hay que implementarlas para mejorar justamente el modelo. Esas mejoras, ¿dónde se han identificado? En el check. Se ha verificado, por ejemplo, se ha verificado las métricas del marco de ciberseguridad, ¿no? Y esas métricas, algunas de ellas han dado de que, por ejemplo, las políticas no satisfacen, por ejemplo, algunas incidencias, ¿no? O algunos procedimientos no complacen, ¿no? O sea, hay muchas incidencias ¿no? que se generan en una organización. Hay muchos procedimientos, pero esos procedimientos no satisfacen esas incidencias, ¿no? En los procedimientos se dice el paso a paso, ¿no? Cómo resolver esas incidencias, pero se demora mucho en ejecutarlas. O sea, hay que revisar, hay que depurar de esas actividades, ese paso a paso de los procedimientos. Eso es, eso se hace en el paso check, significan las mejoras, qué es lo que hay que corregir. Y en el actuar, en la fase de actuar del ciclo de mejora continua, ahí se implementan esas mejoras, ¿no? Entonces, todo este es el modelo, ¿no? Este es el modelo. Dice, la figura 24 representa la estructura de persona de trabajo ya. Entonces, una vez que yo tengo este modelo genérico, porque este es el modelo genérico, pero acá yo no sé cuáles son las actividades, ¿no? Entonces hay que identificar cuáles son esas actividades dentro de cada fase, ¿no? Y los entregables, ¿no? Entonces, este es el modelo. Por ejemplo, este es el framework de ciberseguridad para pymes, ¿no? En la cual integra las buenas prácticas del marco NIS y también la norma ISO 27001, ¿no? Por ejemplo, en el planear, ¿no? En el planear, ¿qué tenemos que desarrollar? La política. Tenemos que definir. Ojo que acá en el plan no se hace, en el hacer se hace la política recién. Acá se define. O sea, el esqueleto de la política, ¿no? El esqueleto de eh, ¿cómo se llama? La arquitectura de la política, ¿no? El estándar, se consigue la política, ¿no? Y hay que reestructurarla nada más. Pero para hacer la política es en el DU. Ahí hay que
hacer la política en una primera versión, ¿no? De borrador, después hay que revisarlo, después hay que difundirlo para identificar algunas mejoras, ¿no? Después hay que aprobarlos, ¿no? Una vez que esté la política hecha, hay que difundirlos, hay que publicarlos, ese es en el DUC. Pero acá en el planear solamente se define. O sea, se necesita una política de ciberseguridad para satisfacer los objetivos, no tanto, tanto, tanto. Esa es la definición de la política, ¿no? Es un extracto, por ejemplo, de unas 6, 7 líneas nada más, ¿no? Se necesita una porque la organización, de acuerdo a la ISO 27001, por ejemplo, y otros documentos, ¿no? Es necesario que tenga una política, ¿no? De ciberseguridad para satisfacer los siguientes puntos. Después hay que definir los indicadores de controles, o indicación de los controles, perdón. Hay que identificar los controles que necesitamos, ¿no? Y más adelante la implementación de esos controles son los procedimientos. Acá hay que identificar los controles. Después hay que desarrollar la declaración de aplicabilidad, ¿no? Acá en definición de controles está, por ejemplo, ¿qué control cuenta la organización actualmente? ¿No? ¿Cuenta con algún control o alguna salvaguarda? ¿No? Porque toda organización siempre tiene algo, ¿no? Siempre tiene algún documento en el cual nos indica como, por ejemplo, salvar una incidencia, ¿no? Hay una incidencia y hay que resolver esa incidencia. Entonces, a veces se guarda ese paso a paso, esas soluciones dentro de un documento. Y ese documento ya es la implementación de un control. O sea, toda organización ya cuenta al menos con un documento, ¿no? Después hay que desarrollar la declaración de aplicabilidad. La declaración de aplicabilidad es aquel documento la cual contiene, por ejemplo, todos los controles de ciberseguridad que necesita la organización, ¿no? Y la que no necesita. Ahí está. Esa es la declaración de aplicabilidad, ¿no? Por ejemplo, la organización necesita una política de ciberseguridad, ¿no? ¿Y eso dónde está indicado? ¿En qué anexo? Ah, puede estar en el control de ciberseguridad, en el marco NIS, puede estar en el anexo A del 2001, en fin. No, pero ahí está. Después necesitamos determinación del perfil actual y el perfil destino. Necesitamos también. Documento de nivel de madurez, ¿no? Necesitamos eso. Entonces, estos son los documentos que se hacen dentro del planificar. Después, dentro del DU, ¿no? Tenemos el documento política de seguridad. Acá sí ya se desarrolla el documento. Acá en el punto 1 está la estructura, pero acá ya se detalla la estructura. El objetivo de la política, ¿no? O sea, la definición de la política, el objetivo de la política, ¿no? Después se citan roles y responsabilidades, también están definidas acá, todo eso. Las penalidades en caso no se cumpla la política de ciberseguridad, o sea, se detalla el contenido de la política acá, en el DU. Después tenemos documento inventario de hardware y software. Acá hay que desarrollar ya el inventario, ¿no? En la planificación podemos contar con los documentos, sí, un esqueleto nada más. En política, inventarios, eso es un formato en la planificación. Pero acá en el DU ya hay que llenar eso, ¿no? Hay que hacer un inventario, hay que identificar hardware y software de toda la organización, hay que valorarlo, ¿no? O tasarlo, en fin. Después documento de inventario de hardware y software, documento matriz de roles y responsabilidades también se necesita, ¿no? Acá, por ejemplo, dentro de la política de ciberseguridad dice, se necesita ciertos roles y ciertas responsabilidades, ¿no? Pero su detalle está acá, en el documento matriz de roles y responsabilidades. Se necesita también un documento de plan de riesgo. Acá hay que ya desarrollar el plan de riesgos. Acá en el plan, posiblemente, ¿no? Se tenga una definición, ¿no? Se necesita un documento de plan de riesgo, ¿no? Acá. Pero acá en el DU hay que desarrollarlo. Hay que desarrollar el documento plan de riesgos. Lo podemos guiar con la ISO 31000 o la ISO 27005. Se necesita un documento inventario de cuentas y contraseñas, también acá en el DU. Un documento gestión de red empresarial. Este es como un mapa de red, ¿no? Un mapa de red se necesita. Es un documento plan de concienciación y capacitación, también se necesita. Documento de gestión de copias de seguridad, también se necesita. Documento planes de respuesta ante incidentes, recuperación de desastres, también. Documento de gestión de vulnerabilidades.
gestión del plan de respuesta ante incidentes, ejecución del plan de recuperación ante desastres, ¿no? Acá, por ejemplo, planes de respuesta ante incidentes, este es la ISO 27001. Planes de recuperación ante desastres es la 22.301, ¿no? Podemos guiarnos ahí para desarrollar esos planes. Entonces, acá en el DUE es desarrollo de planes, de procedimientos, de políticas, normas, circulares, ¿no? Acá, ¿no? Entonces se forman comités, ¿no? Que puede estar conformado por 1, 2, 3 personas para poder desarrollar esas políticas, ¿no? Entonces, todos parten de un brainstorming, ¿no? O sea, lluvia de ideas y van aportando. ¿Qué debe contener una política, ¿no? El contenido, cómo debe ser revisado, cómo, ¿no? Cuáles son los objetivos de esa política, en fin. ¿Quién es responsable de la modificación de las políticas, ¿no? En el cheque es revisar, ¿no? Cuestionario de auditoría interna. Generalmente el cheque es auditoría interna, es el numeral o la cláusula 9, ¿no? Y tiene que ver bastante con revisión del marco de ciberseguridad o cuestionario de auditoría interna, ¿no? Las auditorías internas son importantes porque van a verificar si realmente ese SGSI está alineado a los objetivos de seguridad de información, ¿no? El SGSI es el sistema de gestión de información, ¿no? Si realmente es eficiente, ¿no? Si satisface los incidentes o no, qué es lo que hay que mejorar dentro del SGSI. Después, en la auditoría interna, el objetivo es verificar si realmente la organización está cumpliendo con su rol de liderazgo, ¿no? Eso también se verifica. Después, dentro de la auditoría interna también se miden las métricas, ¿no? Métricas, ¿no? Asociadas a los documentos del SGSI. Y en el actuar, ¿no? O sea, en el check revisar tenemos métricas, ¿no? Todas las métricas están. ¿Por qué? Porque ya se hizo una revisión de todos los documentos. En el check yo ya puedo saber qué documento, por ejemplo, tengo que actualizar, tengo que modificar, o qué indicador tengo que mejorar, por ejemplo, ¿no? Y en el check yo puedo identificar también acciones correctivas, ¿no? ¿No? Acciones correctivas, por ejemplo, para poder mejorar un SLCI. A lo mejor dentro de las acciones correctivas está, mi organización necesita un plan de capacitación y concientización, ¿no? En el actuar ya ejecuto eso, ¿no? Aplicación de controles, gestión de riesgo y modificación de controles de ciberseguridad. No pueden haber cambios también, pero ahí se ejecuta y también mejora ahí, se mejora, ¿no? Todo el marco. En fin, entonces, estas son las digamos, actividades entregables, ¿no? Se necesita para el marco de ciberseguridad. El entregable es el color celestito y lo que es color moradito es la actividad, ¿no? Entonces tenemos actividad, tenemos entregables. Ahí está, entregable de color celestito, hay un montón de entregables, ¿no? Y arriba son las fases. Las fases del ciclo de mejora continua, el PDCA, ¿no? Y este es el frame. Bien, entonces la fase de actividad pertenece al ET, será desarrollada haciendo el plan, por ejemplo. En esta primera etapa, la empresa deberá crear una política, dice. Acá hay que crear, bueno, más que crear es definir, ¿no? Definiendo su alcance, o sea, por qué es importante la política. El alcance va a ser a nivel de toda la organización o a nivel de un área o un proceso, en fin. Y exponiendo el compromiso de protección de la información. Eso debe estar dentro de la política, ¿no? La organización o la alta gerencia se compromete a proteger los datos confidenciales, ¿no? De todos los procedimientos. Se compromete a revisar cada cierto tiempo, por ejemplo, el CGSI y cualquier modelo de ciberseguridad. Además, se definirán los controles de ciberseguridad y se crearán los perfiles. Eso también se sobre actual y destino, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? La FIRA 25 muestra las actividades de esta primera etapa, así como también los documentos contra que están separados. Por ejemplo, en la definición de la política, documento que provee un marco para definir los objetivos, compromisos y alcance de la empresa. En entregable tenemos la política de ciberseguridad. Tenemos que definir una política de ciberseguridad. Después, indicación de controles.
Ahí se necesita un documento, por ejemplo, ¿no? Documento que suministra información de los principales controles de ciberseguridad. Esos principales controles los podemos sacar del marco NIS o podemos sacarlo del anexo A de la 27001, ¿no? O también puede ser también de los controles SIX, ¿no? Los controles SIX, en fin. Hay muchos marcos que se encargan de eso, ¿no? Entonces, podemos sacar eso, ¿no? Un montón. Puede ser de ISACA también, y ISACA también tiene controles de ciberseguridad, ¿no? O la organización puede crear sus propios marcos, ¿no? La organización también tiene sus propios marcos, y esos marcos también, pero sus propios modelos, sus propios controles, y eso va a ayudar mucho, ¿no? Ya. Después tenemos la declaración de aplicabilidad, también necesitamos documentos que sustentan la implementación y exclusión de controles ciberseguros. O sea, en la declaración de aplicabilidad es un documento, la cual ahí están todos los controles que necesita mi organización para proteger mis activos, ¿no? Por ejemplo, van a estar los controles que necesito implementar y los controles que no necesito implementar. Los que no necesito, yo tengo que indicarle ahí en el documento por qué no necesito esos controles, ¿no? Porque los estoy excluyendo, ¿no? En cambio, los controles que sí necesito, yo indico ahí, ¿no? Yo lo necesito por tal motivo, ¿no? Esa es la declaración de aplicabilidad. Determinación de perfil actual y destino, documento que proporciona los niveles de madurez de la empresa, ¿no? En modelo de madurez hay varios niveles ¿no? De nivel 1, nivel 4, por ejemplo, ¿no? Entonces son niveles de madurez de implementación, ¿no? Hay que definir también el modelo de madurez. Acá, por ejemplo, la política es un documento formal que identifica los objetivos, alcances y compromisos de los miembros de la empresa. La política de ciberseguridad debe estar disponible y ser comunicada a todas las partes interesadas según sea conveniente. El primer control de ciberseguridad propuesto por el autor es la elaboración de una política de ciberseguridad y es desarrollada en la etapa DU, ¿no? O sea, se desarrolla en la etapa de ejecución. Ahí se desarrolla. Pero se elabora acá, recién se elabora acá, ¿no? No se tiene una versión preliminar, un esqueleto, ¿no? Por lo menos. Después, acá en la planificación hay que identificar los controles también. La identificación de los controles de ciberseguridad se basa en la organización de los controles de ciberseguridad. Acá, por ejemplo, los controles los han sacado de aquí, del anexo A de 21, y también de los controles SIX, también lo han sacado para este ejemplo, porque eso también es válido. Los controles yo puedo sacarlo, por ejemplo, del marco NIS, puedo sacarlo del 27001, puedo sacarlo del control SIC, puedo sacarlo de ISACA, en fin. Puedo sacarlo también de la 27032, es una guía también, de buenas prácticas de ciberseguridad, para intentar colocarlo. Asimismo, estos controles estarán bajo la estructura de las 5 funciones de NIS. A continuación se muestran los controles de ciberseguridad. Entonces, acá tenemos los controles de ciberseguridad. Ahí está. Estos son los controles que se han necesitado. Este es de acuerdo al marco NIS. Se necesita, por ejemplo, una política de ciberseguridad, establecimiento de una política de ciberseguridad, según el marco NIS, ahí está en identidad, ¿no? Acá está ISO 2013, A.5.1.1. Por ejemplo, marco de ciberseguridad. El NIS también tiene, ¿no? Acá, en esta línea, el marco NIS, ¿no? Necesito también inventario de activos de hardware y software. Acá están los dispositivos de hardware y los sistemas de información son inventariados. Una materia de roles y responsabilidades. Los roles y responsabilidades de ciberseguridad se definen y asignan tanto para los colaboradores y entidades externas de la organización. Después existe controles de ciberseguridad y identidad, ¿no? Después tenemos controles de ciberseguridad de proteger, por ejemplo. Eso también hay que hacerlo en esta fase en la planificación, ¿no? Gestión de contenidos de contraseña, las credenciales se gestionan incluyendo un inventario de procedimientos, gestión de la red empresarial, inventario y control de protocolos de red, servicios de segmentación, en fin. En el plan de concienciación y comunicación, los colaboradores deberán participar en el programa de concienciación y comunicación de ciberseguridad desarrollado por la organización, ¿no? Y así para cada uno. Controles de ciberseguridad. En el editor también tenemos gestión de vulnerabilidades. Se debe realizar una búsqueda de vulnerabilidades y remediación, ¿no? De los activos identificados en el inventario de hardware y software. En responder también necesito acá, ¿no? Y los planes han ejecutado durante o después de un plan de ciberseguridad, en fin. En recuperar también. Entonces, acá defino también los controles, ¿no? Controles de ciberseguridad, detectar, responder, recuperar y elaboración. Elaboración de los autores.
El autor considera estos primeros controles para salvaguardar la información de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el framework propuesto aplicará la mejora continua logrando la actualización constante de controles y las empresas podrán adoptar nuevos controles. O sea, este de acá, por ejemplo, es una foto inicial, ¿no? ¿Qué es lo que contiene la organización? La organización contiene todo esto, ¿no? Esto es lo que contiene inicialmente, está dentro de la planificación. Entonces, dice, el autor considera estos primeros controles para salvaguardar la información de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el framework propuesto aplicará la mejora continua logrando la actualización constante de estos controles. Es decir, las empresas podrán adoptar nuevos controles de acuerdo con su necesidad y requerimientos. Y acá tenemos la declaración de aplicabilidad. Este es un ejemplo, porque esto también se desarrolla aquí en la fase de planificación, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos implementando el marco, no de acuerdo a los pasos de implementación del marco NIS, sino de otra manera estamos implementando. En el caso anterior se vio la implementación de acuerdo a los pasos de implementación del marco NIS, pero acá se está viendo otra forma cómo implementar el marco NIS, sino que se está haciendo de acuerdo a las fases de la mejora continua. Ahorita estamos en planificación, ¿no? Tenemos que desarrollar la política, identificar los controles, desarrollar la declaración de aplicabilidad, ¿no? Acá, por ejemplo, la declaración de aplicabilidad es un documento perteneciente a la ISO 27001 cláusula 6.1.3d, ¿no? Ese proyecto se utilizará para identificar la implementación y inclusión de los controles de seguridad en una determinada empresa. Acá hay un ejemplo, pues, ¿eh? Este es un formato. Está el código del control, el control en sí, aplica, no aplica, y su justificación. Acá está faltando la referencia del control. El control de dónde proviene, del marco NIS, de ciberseguridad, de la NIS 27001, de la 27002, ¿no? En fin, hay que identificar. Después tenemos determinar el perfil actual y el destino. El propósito de determinar el perfil actual y destino de la empresa en función de la ciberseguridad es conocer en qué estado se encuentra y así tomar decisiones que permitan reconocer deficiencias. Esto se conoce como análisis de brecha. Para lograrlo se utilizó el modelo de integración de capacidad de madurez. Ahí está. ¿No? Acá, por ejemplo, acá también en planificación se hace esto, declaración de perfil actual y destino, ¿no? El perfil actual, el actualmente que cuenta con mi organización, y el perfil destino, el deseado, ¿no? Entonces yo necesito saber, acá, por ejemplo, dónde está mi, mi modelo. Dice, para lograr se utilizó el modelo de integración de capacidad de madurez. Ahí está. Se identificaron, ¿no? Son 5 fases, son 5, ahí está. Inexistente, iniciado, definido, gestionado y optimizado. Entonces, la tabla 12 representa una partida de perfil actual y destino, ¿no? Ahí está. Nivel de madurez actual, ¿no? Y nivel de destino. O sea, yo tengo que identificar acá, por ejemplo, para este control, cuál es su nivel actual y cuál es su nivel de madurez de destino. Después en el do, por ejemplo, esta fase se encarga del desarrollo de los controles de ciberseguridad. Por ejemplo, hay que desarrollar ya la política. Esta política se basa en la dinámica de la clase A.5.1.1 y también podemos guiarnos de esta buena práctica del NIS, CSC y D.gb-, ¿no? Ahí también hay plantillas, ¿no? De política. ¿No? Nos podemos guiar del anexo A.5.1 o nos podemos guiar del NIS, CSC y D.gb-. Deberá contemplar revisiones periódicas con el fin de asegurar su correcta aplicación. El documento propuesto se basa en las siguientes características. Identificación de objetivos y compromisos del área de TI, ¿no? Por ejemplo, eso debe estar dentro de la política. Dentro de la política hay que identificar cuál es el objetivo de la política. Ese objetivo de la política tiene que estar alineado al objetivo de la política, por ejemplo, de la organización. No toda organización tiene una política general. Estos objetivos de esta política de ciberseguridad tienen que estar alineados a los objetivos de la política general. Acá dentro de la política también se indica cuáles son los compromisos del área de TI en cuanto a ciberseguridad. Esa política
debe estar alineado con los objetivos estratégicos de la empresa. Eso es lo que se mencionaba. Después, aprobado por la gerencia de empresa, hay que indicar también quién lo va a aprobar, ¿no? Una vez que se aprobado por la empresa, difundido y comunicado a los colaboradores de la empresa, también tiene que estar difundido y comunicado. Eso tiene que estar bien escrito dentro de la política. Después deberá ser almacenada en un repositorio de datos y disponible para todos los colaboradores también, ¿no? Para que pueda ser revisado. Y acá está la política de ciberseguridad. Este es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo. Por ejemplo, el área de tecnología de la información está orientada a brindar soluciones tecnológicas a través del esfuerzo compartido de la empresa, nombre de la empresa, con el propósito de ejecutar actividades de manera responsable, sostenible y eficiente. Bajo este marco, fomentamos una cultura de ciberseguridad, donde los sistemas asociados son activos críticos que deben ser protegidos, teniendo como objetivo garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, manteniendo un equilibrio entre los niveles de riesgo y eficiencia. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Después dice, consciente de nuestros objetivos, se establecen los siguientes compromisos. Ahí está, también los compromisos. ¿No? Garantizar que los sistemas de información y infraestructura estén respaldados por adecuados niveles de seguridad y resiliencia. Sensibilizar a los colaboradores y socios estratégicos acerca de las potenciales riesgos. O sea, eso, ¿cómo lo puedo medir? Con el tema de capacitación. Fortalecer la capacidad de prevención, de visión, eh, reacción, respuesta, recuperación e investigación frente a las nuevas amenazas también. Interiorizar una cultura de mejora continua que enriquezca a los profesionales y será adaptables en el entorno tecnológico. Después, proteger la infraestructura tecnológica que soporta los procesos críticos de la empresa, ¿no? Y gestionar los riesgos de fin. Estos son los pasos que más o menos son un ejemplo de política, ¿no? Bien. ¿Alguna duda? No, por el momento no. Dime, ¿cuándo va a ser el examen? Bueno, supongo que lo daré para enero todavía, ¿no? Finales de enero, porque quiero preparar y prepararme bien, ¿no? Bien. Está bien. Bien. Bien, y vamos a... ¿Esta es la última clase o cuántas clases faltan? Falta una para revisar el simulador. Sí, eso es lo que también le iba a preguntar. Sí, ¿Va a pasarme algún simulador para practicar? sí, ahí te he pasado el simulador, pero la próxima semana ahí vamos a verlo con más fuerza, todo lo que es simulador. Vamos a Ya, revisar listo. el simulador de SerJoin y vamos a revisar el simulador de CertiPro, de todo lo que es ciberseguridad. Ya, Todo listo. una visión completa. Entonces, acá, por ejemplo, dentro de la planificación también hay que tener en cuenta el inventario de activos de hardware y software. Dice, el inventario de activos de hardware y software es la herramienta básica y primordial en toda la empresa que debería lograr. El inventario sugerido se basa en las siguientes características. Utilizar una herramienta de descubrimiento para identificar dispositivos conectados a la empresarial. La herramienta también deberá conocer el software instalado en el dispositivo físico. El inventario debe contemplar con mínimo 100 campos, código inventario, ¿no? Nombre del activo, descripción, propietario del activo, en fin. Ya existen software ya para identificar, ¿no? Con un PDT identifico los activos, ¿no? Y ya se almacena en una base de datos, en fin. Se debe documentar un procedimiento de las tareas respectivas al registro de un activo y cambio de estado respectivo. Se debe contemplar una lista blanca de software aprobado por la empresa. El software que no encuentre en la lista blanca se considera prohibido. Eso esto es como buena práctica, ¿no? Para evitar pirateo, ¿no? El inventario y lista, y justamente ese software pirateo tiene virus, ¿no? Hay que evitar eso. El inventario, porque a veces uno se baja del internet un software, ¿no? A mí un software no cuesta nada, pero ahí viene su riesgo, un hacker lo ha colocado ahí, con la intención de que uno se descargue, se instale en su computadora y ya está, puerta libre, como con un gusanito, ¿no? Un caballo de Troya ahí, para que pueda el hacker, ¿no? Remotamente controlar esa computadora. Por eso hay que tener bastante actualizados los antivirus.
Uy, porque no hay, se sabe toda la información. Bien. El software que no se encuentre en la lista blanca se considera prohibido. El inventario lista y lista blanca deben ser almacenados en un repositorio de datos disponibles para el personal autorizado. Los contenidos de inventario propuestos se presentan a los. No, este es un ejemplo de inventario, ¿no? El código de inventario, el nombre de descripción, propietario, estado, tipo, hardware, software. Ahí está. Este es un ejemplo. Matriz de errores y responsabilidad también hay que definirlo, ¿no? Estamos dentro de la planificación. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que se van a encargar de las actividades y de la seguridad? ¿No? Hay que definir roles y responsabilidades. Se utilizó una matriz de asignación de responsabilidades, también llamada matriz RACI, la cual permitió la identificación de roles y responsabilidades de los trabajadores de la empresa. A continuación, la matriz RACI de framework opuesto se encuentra en la tabla 14. Ahí está, ¿no? Roles y responsabilidades. ¿No? Roles oficiales de ciberseguridad, equipo de respuesta ante incidentes, equipo de recuperación ante desastres, el gerente de TI general, ¿no? Los roles, responsabilidades, gestiona diariamente los controles de ciberseguridad, eh, seguridad física y tecnológica de la organización, en fin, ahí está, ¿no? Este que está aquí es, hay las responsabilidades y roles, ¿no? Acá están los roles y estos son las responsabilidades, ¿no? Ojo que este es personal de confianza de la alta gerencia. Un oficial de ciberseguridad, el equipo de respuesta ante incidentes, el equipo de recuperación ante desastres, este es basado en la 22501, el equipo de respuesta ante incidentes es basado en la 27001 o el marco de ciberseguridad, no el marco NIS. Tenemos el gerente de TI también y gerencia general. O sea, todos son responsables, ¿no? Y aquí están sus actividades. Estas actividades, por ejemplo, dice R de lectura, ¿no? Por ahí este es una matriz RACI, ¿no? Este es una matriz RACI, ¿no? De lectura, de consulta, ¿no? De, de escritura, ¿no? Se debe documentar un procedimiento de control de cambio respectivo, así mismo la matriz RACI, y ser almacenada en un repositorio de datos responsable para el repositorio personal autorizado. Bien. Plan de riesgo también hay que elaborarlo dentro de la planificación. El objetivo de control es proteger los activos de la empresa ante la unidad de. No, estamos en el DU, ¿no? Estamos en el DU, ¿no? A ver, vamos a ver si me he equivocado. Estamos en el DU, acá está el DU. Entonces, acá hay que desarrollar la política de ciberseguridad. Hay que desarrollar también el inventario de activos de hardware y software. Hay que desarrollar el inventario. Hay que desarrollar la matriz de roles y responsabilidades, ¿no? Hay que desarrollar el plan de riesgos, ¿no? O sea, el plan de riesgos entonces siempre es una metodología, ¿no? De gestión de riesgos. Nos podemos guiar de Mayery también, que es una metodología española, ¿no? De gestión de riesgos. Nos podemos guiar también del marco, no, por ejemplo, de la ISO 31000 o la ISO 27005 también. Nos podemos guiar de ahí, para desarrollar nuestro plan de gestión de riesgos. Entonces, por otro lado, la pequeña y mediana empresa debe tomar en cuenta un contexto básico, factores internos y externos, que permitirá sentar la base del plan de riesgo de cada empresa. Por ejemplo, contexto interno, contexto, o sea, ahí hay riesgos, por ejemplo, ¿no? Todo plan de riesgos tiene que iniciar identificando el contexto interno y el contexto externo, siempre, necesariamente, ¿no? Por ejemplo, el contexto externo, conocer mi competencia, conocer mis amenazas, conocer mis oportunidades, ver las leyes, por ejemplo, del gobierno, tema de política, tema de medio ambiente, tema económico, social, ¿no? El contexto interno tiene que ver con la empresa, con los empleados, con la cultura de la organización, ¿no? Con la fortaleza que cuento, puede ser los colaboradores, puede ser los equipos tecnológicos, ¿no?
con las, o con las fortalezas, ¿no? ¿No? Y con las debilidades también, ese contexto interno, ¿no? Interno, ¿no? Lo interno también tiene que ver con política general, ¿no? Estrategia, cultura de organización, política y ciberseguridad. Acá puedo emplear el análisis FODA, puedo entrenar PESTLE también, puedo ¿no? aplicar el PESTLE, no puedo aplicar FODA, ¿no? Finalmente se presentan las actividades del plan de gestión de riesgos. Acá dentro del plan de gestión de riesgos tengo que desarrollar una valoración de los activos. Los activos se tienen que valorar o tasar para poder identificar cuáles son esos activos que realmente tienen un alto impacto para la organización, ¿no? En caso que se dañen, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son esos activos críticos? Si en caso se dañen, ¿no? O se malogren, ¿no? O son secuestrados por algún hacker, ¿no? Mi organización se va a encontrar comprometida, ¿no? Entonces yo tengo que evitar eso. Para evitar eso, yo tengo que realizar una valoración de activos primero, ¿no? Determinar cuál es el valor de cada activo, ¿no? Entonces, acá, y basado siempre en tres dimensiones, ¿no? Confidencialidad, disponibilidad e integridad. Y a cada activo le tengo que poner un valor. Por ejemplo, para un activo, por ejemplo, un software contable, ya. Confidencialidad, yo le asigno un valor, del 1 al 5. Disponibilidad también le asignan un valor del 1 al 5, integridad del 1 al 5. ¿Quiénes definen esto? Hay un comité que va a asignar un valor, un grupo de personas, ¿no? Y sale un promedio. O sea, cada uno le pone un valor y el promedio de ese valor se coloca acá, ¿no? Y al final, la tratación del activo, ¿cómo se logra? La versión del activo es el promedio de CDI, ¿no? CDI entre 3, ¿no? Por ejemplo, si acá es 3, 3, 3, acá el promedio es 3. ¿No? Si acá es 4, 5 y 5, el promedio es 4, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser un promedio, ¿no? Es el promedio de los tres, ¿no? El C más D más C entre 3. Ese es el promedio, ¿no? Y una vez que yo tengo ya el valor promedio de todos mis activos, yo digo, ¿no? Como organización, a ver, ¿cuáles son mis activos críticos? Solo aquellos que tienen un valor alto, nada más. Por ejemplo, si el valor promedio está dentro del valor de 0 a 100, yo digo, ¿no? Mis valores críticos van a ser aquellos que tienen mayor o igual a 50, entre 50 y 100, considerando 50. De ahí me van a salir 20 o 30, ¿no? De todos mis 100 activos, solamente 20 o 30, ¿no? Esos 20 o 30 son candidatos para evaluar el riesgo. No todos, sino solamente ese extracto. Y para ellos, acá está el activo de información, identifico su amenaza, ¿no? Identifico su impacto, identifico su probabilidad, ahí está para ese mismo activo, ¿no? Identifico sus vulnerabilidades también, ¿no? Y acá tengo la evaluación del riesgo, ¿no? Que es el promedio de la probabilidad por el impacto, y sale un valor, ¿no? De acuerdo a esta zona de riesgo, puede ser baja, moderada, alta o extrema, ¿no? Entonces, así, ¿no? Para cada riesgo se identifica, perdón, para cada activo se identifica su riesgo. Todo riesgo tiene una amenaza, una amenaza y tiene una ocurrencia, ¿no? O tiene un impacto y tiene una probabilidad. Ese riesgo. Entonces, la valoración del riesgo es la multiplicación del impacto por la probabilidad, ¿no? Esa multiplicación cae acá en un total, ¿no? Y eso tiene una leyenda, ¿no? Si cae 25, dentro de la leyenda tiene que decir, este 25 es baja, moderada, alta o extrema. Ah, es extrema. Entonces, supongamos que yo dentro de acá de toda mi plantilla he identificado, por ejemplo, tengo 30 activos, ¿no? De mis 30 activos, yo tengo en zona de riesgo de extremo, tengo 10. Y yo como organización digo, ya, ¿cuántos son 10? De mis 30, ¿cuántos son 10 nomás de riesgo extremo ya? Esos 10 de riesgo, 10 extremo, ¿por qué me sale extremo? Porque su probabilidad, porque la multiplicación de su probabilidad por el impacto sale un valor alto, sale 25. Entonces yo como organización no puedo aceptarlo. Es muy costoso para como organización.
Entonces yo necesito tener un plan de tratamiento del riesgo. O bien acepto el riesgo, o bien elimino las causas del riesgo, o bien transfiero el riesgo a otra organización, o bien mitigo ese riesgo, ¿no? Al mitigar el riesgo, ¿cómo lo mitigo? A través de un control, ¿no? A través de un control. Ese control, ¿cómo lo implemento? A través de un procedimiento, una política, ¿no? Entonces, así es como se tiene que analizar, ¿no? Ahora, después hay tratamiento de riesgo, ahí está, ¿no? Después de evaluar los riesgos, identificar y criterios de asignación de riesgo, se determinan los controles salvaguardas para reducir, evitar, compartir o transferir los riesgos, ¿no? Entonces permite visualizar el plan de tratamiento de riesgo. Acá hay un plan de tratamiento de riesgo, ¿no? Pero solamente para los riesgos críticos, no para todos, ¿no? Yo selecciono los riesgos que tienen un valor de 25, ¿no? Para el ejemplo. Los riesgos en la zona es muy alta, entonces esos riesgos tengo que dar un tratamiento, solamente a los riesgos críticos. Y acá va a estar mi lista de riesgos críticos, ¿no? El activo, el factor de riesgo, la amenaza de riesgo, el control, ¿no? Acá le pongo un control, una observación y en qué estado está. Iniciado, pendiente, progreso, penalizado, tratamiento de riesgo, ¿no? Gestión de cuentas de usuario y contraseñas, acá también en el DU se desarrolla. El control tiene como objetivo principal administrar eficiente las cuentas de usuario y credenciales de acceso. La gestión incluye los siguientes parámetros, dice. Las cuentas son referenciadas como objetivo de directorio activo, ¿no? Active Directory. E incluye cuentas de administradores, usuarios y servicios, ¿no? Las credenciales de las cuentas por defecto de los equipos de comunicación, el Word. Las credenciales sin excepción deberán cumplir con las siguientes características, requisito mínimo de 8, ¿no? O sea, este es como un documento que tengo que elaborar, ¿no? ¿No? O sea, tengo que elaborar un documento de gestión de cuentas de usuario y contraseña, ¿no? O simplemente indicar buenas prácticas, ¿no? Todas las cuentas y contraseñas de gestión de cuentas de usuario serán inventariadas. Un procedimiento debe ser elaborado y describirá los pasos a seguir para actualizar, ¿no? Los documentos deben contar con un procedimiento de copia de seguridad y control de cambios. La plantilla de inventario de cuentas de usuario y contraseñas. Ahí está. Pago, dominio, tipo de cuenta, servicio asociado, fecha de creación, fecha de actualización. Gestión de la red empresarial y también se necesita elaborar acá, ¿no? Acá dice gestión de la red. Acá, ¿cómo hemos sacado esto? De acuerdo a la EDT, ¿no? De acuerdo al EDT se ha elaborado esto. Se necesita, por ejemplo, gestión de cuentas, se necesita gestión de la red empresarial. El objetivo de control es proteger la red empresarial, los siguientes parámetros. Entonces, este de acá son buenas prácticas. Esto yo lo puedo sacar, por ejemplo, de la 27032, que es la norma de ciberseguridad. Ahí me indica la buena práctica. Solo puedo sacar del mismo marco NIS también, ahí me indica la buena práctica. O también del control SIX. Dentro del control SIX también ahí me indica la buena práctica. Entonces, acá, por ejemplo, la red debe ser segmentada lógica y físicamente para limitar y controlar el acceso a los servicios empresariales. Esta es una buena práctica, ¿no? Es una recomendación. Me dice que la red de la organización debe ser segmentada lógica y físicamente. ¿Cómo se segmenta? Ya eso lo hacen los especialistas, ¿no? Sino acá me dice de forma genérica que la red debe ser segmentada lógica y físicamente para limitar y controlar el acceso a los servicios empresariales. Si se utilizan redes virtuales, también usar redes virtuales de LAN para diferenciar los segmentos de red respectivos. Después se aplican restricciones de puertos de comunicación en los equipos de firewall, es decir, se habilitan los puertos de mando, tenéis que habilitarlos, ¿no? Después los puertos de los equipos de conmutación de red switches deberán ser encendidos y habilitados cuando se utilicen. Caso contrario, deben estar apagados e inhabilitados. Después se debe contemplar una lista de las licencias IP utilizadas en la respectiva red de la empresa, también, como buena práctica. Y acá pueden haber más prácticas, ¿no? Si no son pocas prácticas, pueden haber más, ¿no? Se pueden sacar de otros documentos también, ¿no? Después el plan de conciliación y compensación también. La empresa debe desarrollar un plan de conciliación y compensación en función de los riesgos impactados. Se debe contar eso, ¿no? Hay que monitorear este plan, hay que desarrollar charlas mensuales y dinámicas de grupo, son las actividades, ¿no? Gestión de copia de seguridad también, el objetivo principal es respaldar los datos de la empresa, se deben contemplar los siguientes parámetros. Acá están las buenas prácticas. Utilizar una herramienta automatizada que realiza las copias de seguridad backup.
El medio de backup debe tener capacidad para almacenar la información respectiva. El recurso de backup contempla discos duros, cintas magnéticas o señales. Debería contemplar una copia de seguridad adicional a modo de contingencia. La tarea de copia de seguridad debe considerar los tipos de backup, full increment y el diferencial también. Ahí está. Las pruebas de integridad de las copias de seguridad deben ser ejecutadas y programadas en un intervalo de tiempo no menor a 6 meses. Un procedimiento debe ser elaborado que describa las tareas de backup y promoción de las tareas de backup, asimismo la divulgación de recursos de backup y pruebas de integridad. Planes de respuesta ante incidentes y recuperación de visuales también hay que elaborarlo. Dice, el objetivo de control es identificar las actividades y responsabilidades del equipo de respuesta ante incidentes y recuperación ante desastres cibernéticos. Los planes deben considerar los siguientes parámetros. Indicación del equipo de respuesta ante incidentes, ¿no? Todo esto. Acá nos podemos guiar, por ejemplo, de la ISO 22301, donde ahí nos indica buenas prácticas, ¿no? No, por ejemplo, para poder desarrollar este documento, el plan de respuesta ante recuperación de desastres, nos podemos guiar de la ISO 22301. Ahí nos indica cómo elaborar este documento, ¿no? El documento deberá tener copia de seguridad, control de cambios y estar disponible cuando ocurra el evento respectivo. Después, gestión de vulnerabilidades. La organización debe implementar un sistema de búsqueda y remediación de vulnerabilidades de los activos de hardware y software. Herramientas de código abierto, open source en inglés, como un procedimiento que describa las tareas de la gestión de vulnerabilidades debe ser elaborado, asimismo el documento debe contener una copia de seguridad y control de cambios. Después hay que desarrollar la ejecución del plan de respuesta ante incidentes, también hay que tener un documento. El control es una referencia de la acción de poner en marcha los planes de respuesta ante incidentes y ciberseguridad. Las actividades del plan deben ser ejecutadas durante o después del evento. Una vez ejecutadas las tareas descritas en el plan y confirmar que el incidente de ciberseguridad fue controlado y resuelto, se identifican nuevas oportunidades y se corregirán las deficiencias encontradas con el propósito de actualizar el plan. Ejecución del plan de reducción ante desastres, además con el control anterior y control 3.2.2 es poner en marcha las actividades descritas en el plan de reducción de desastres. Dice, después de ejecutar las tareas descritas en el plan y validar la recuperación exitosa o no de la información, se identifican nuevas oportunidades y se corregirán las deficiencias encontradas con el propósito de actualizar el plan. Muy importante. O sea, ya se han realizado las actividades de la planificación, tenemos actividades, tenemos entregables. En la parte de implementación también tenemos actividades, tenemos entregables. Y ahora nos falta la fase de check, ¿no? La siguiente etapa permitirá, dice, realizar una auditoría interna. Ese es en el check. Acá, por ejemplo, para auditoría interna nos podemos guiar de la 19.011. Es una norma guía. La 19.011 o 19.011 o también hay otras normas, ¿no? La muy común, la que usan bastante en las organizaciones, es la 19.011 para auditorías de primera y segunda parte, ¿no? Auditorías internas, que evalúa el desempeño de la ciberseguridad en la organización con el propósito de identificar brechas. Por ejemplo, ¿no? Sería bueno que después de esta certificación también complemente con una de auditoría interna, ¿no? O sea, o implementador ISO 27001, o auditor interno, o líder audit, ¿no? Por ejemplo, SetJoin tiene esas 3 certificaciones, ¿no? Bien. Que evalúa el desempeño de la ciberseguridad en la organización con el propósito de identificar brechas, ¿no? Entonces, esta actividad se basa en la cláusula 9 de la ISO 27001, 9.2, auditoría interna, y debe ser ejecutada como mínimo una vez al año. La auditoría debe contemplar lo siguiente, dice, ¿no? Imparcial, elección del equipo auditor. Bueno, esto es lo que dice la 19.011, son las buenas prácticas de la 19.011, ¿no? Por ejemplo, la auditoría debe contemplar, o sea, tiene que haber un plan de auditoría, en otras palabras, ¿no? Ese plan de auditoría, cuando se realiza, o sea, dentro del plan de auditoría dice, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que se realizan en una auditoría? Dice, la auditoría debe ser imparcial, la elección del equipo auditor, brindar conformidad a la implementación de los controles de ciberseguridad, almacenar la información como evidencia del procedimiento de la auditoría, exponer retroalimentación y oportunidades de mejora continua. Por ejemplo, se utilizó un cuestionario como herramienta para reunir información y realizar análisis respectivo. La persona responsable del área del sistema fue la encargada de responder al cuestionario. También se representará de manera gráfica el porcentaje de cumplimiento. La condición atrás dice muestra la descripción del estado de cumplimiento del cuestionario propuesto, ¿no?
Por ejemplo, el requerimiento de los controles de seguridad está totalmente cubierto, ¿no? Y y acá son es el resumen, ¿no? Entonces, es considerablemente cubierto, parcialmente cubierto. Por ejemplo, esto que hay acá. Se ha realizado tareas que cubren parcialmente, ¿no? No cubierto, en fin. Y acá son las preguntas, la teoría interna, ¿no? De acuerdo al resultado de estas preguntas, ¿no? Nos podemos encontrar en cualquiera de estas etapas, ¿no? No cubierto, literalmente cubierto, parcialmente cubierto, considerablemente cubierto, ¿no? Totalmente cubierto. Por ejemplo, acá dice, existe un documento de política de ciberseguridad que identifica objetivos y compromisos aprobados por la gerencia. La política de ciberseguridad es difundida y comunicada a los colaboradores de la empresa. Existe un procedimiento de respaldo del documento. Respuesta del entrevistado, observaciones, recomendaciones, cumplimientos, ¿no? De 0 al 100%. De acuerdo a estos valores sale arriba el resultado, ¿no? Después tenemos otro control. El primer control acá es por ejemplo, política de ciberseguridad. Después tenemos otro control. Inventario de hardware y software. ¿Estos controles de dónde los sacamos? Esto lo sacamos de la declaración de aplicabilidad. Después, existe un inventario de activos de hardware y software. Existe un procedimiento de control. Respuesta al entrevistado, observaciones, secuencias y sale un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sale este porcentaje? A cada pregunta yo le doy un peso, ¿no? A cada uno yo le doy un peso. ¿No? Acá puede ser la respuesta, por ejemplo, es 2. El 2, por ejemplo, la respuesta es del 1 al 5. 1, 10%, 2, 20% y así. Acá selecciono 3, es 30%. Acá selecciono, existe un procedimiento acá, 10%, ¿no? Y así. Y la sumatoria de todo esto me tiene que dar entre 0 y 100%. A lo mejor la sumatoria de todo esto de acá me da un 50%, entonces le pongo 50%. La matriz de roles y responsabilidades también se coloca ahí, ¿no? Se han creado roles para identificar las diferentes responsabilidades sobre ciberseguridad. Existe un documento donde están registrados los roles y responsabilidades, plan de riesgos, gestión de cuentas de usuario y contraseñas, ahí está, para cada control. Gestión de la red empresarial también, se realiza una segmentación logística física, existen redes virtuales de LAN, todos los puertos de red de los switches se encuentran habilitados, etc. Después, plan de conciliación y capacitación. Existe plan de conciliación y capacitación. Después, gestión de copia de seguridad, ¿no? Ahí está, todas las preguntas. Ojo que esto se tiene que resolver con un equipo de personas. Una sola persona no, sino todo un equipo. Es por eso que se tiene que definir bien los roles y responsabilidades dentro de la política de ciberseguridad, ¿no? ¿Quiénes se van a encargar de elaborar esto? ¿Quiénes se van a encargar de responder las preguntas? ¿Quiénes se van a encargar de la tasación de las preguntas, ¿no? De interpretar el resultado, en fin. Acá también tenemos el plan de respuesta ante incidentes y plan de recuperación ante desastres, ¿no? Gestión de vulnerabilidades, ejecución del plan de respuesta ante incidentes, ejecución del plan de recuperación ante desastres, ¿no? Entonces, una vez, por ejemplo, que yo ya identifiqué en qué estado está, por ejemplo, mis controles, de acuerdo a este valor, ¿no? Por ejemplo, supongamos que mis controles están acá. Parcialmente cubiertos, 50%. Entonces yo tengo que mejorar esta métrica, ¿no? La métrica deseada no es 50, ¿no? Yo quiero que mi organización tenga, por ejemplo, un 75%. Entonces, ¿qué falta? Falta realizar algunas tareas y actividades para cubrir tratamiento de requerimientos de poder de ciberseguridad. Esto es lo que está faltando, ¿no? Entonces, esas tareas que están faltando, yo tengo que ejecutarlas, ¿no? ¿Y cómo yo lo ejecuto? Acá en el actuar, ¿no? Porque el fin es mejorar esas métricas, ¿no? De acuerdo a esa auditoría interna que se ha realizado, ¿no? Entonces yo tengo que mejorar, porque al mejorar esas métricas estoy mejorando mi marco de ciberseguridad, ¿no? El contenido de los entregables, tengo que mejorar eso. Entonces acá, por ejemplo, en esta etapa se aplican los controles y salvaguardas identificados en el tratamiento de riesgo y las oportunidades encontradas en la auditoría interna.
¿no? Porque acá se han encontrado oportunidades, ¿sí? Oportunidades de mejora. ¿Sí? Hay una brecha, entonces yo necesito realizar ciertas actividades. Esas actividades son justamente oportunidades encontradas en la teoría interna, ¿no? También puede ser que a través de los riesgos, ¿no? Por ejemplo, ha entrado un activo nuevo, hay un nuevo riesgo, ¿no? Entonces tengo que mejorar también mi marco de ciberseguridad, ¿no? Entonces, también se debería evaluar si la empresa requiere nuevos controles de ciberseguridad, también acá se evalúa. Es decir, si analizan nuevamente la subcategoría de NIS. Los controles SIS también y los controles de seguridad de información con el fin de insertarlos y documentarlos en la declaración de operatividad. Después dice, finalmente, debido a que el framework contempla la mejora continua por medio de la metodología PDCA, se ejecutaron nuevamente las actividades con los nuevos controles identificados en las etapas anteriores. Y acá tenemos las pruebas, ¿no? Pruebas y resultados, por ejemplo. Identificar, evaluar y analizar las características de las normas y controles relacionados con la ciberseguridad. Después la primera etapa framework evidencia la esencia del objetivo específico 1, acá está, por ejemplo, este es el framework, ¿no? Esta es la etapa de ejecución. Acá tenemos la ISO 27001, que contiene cláusulas, controles y tiene documentos. Acá tenemos el marco NIS, los pasos, controles SIX y documentos, ¿no? La integración de estos dos modelos, digamos, de seguridad, uno de seguridad de información, que era el 27001, y el otro de la ciberseguridad, acá sale el framework propuesto, ¿no? Está compuesto de una serie de actividades, etapas, son etapas de la mejora continua, y los entregables, que es el resultado de cada actividad, ¿no? Este es el marco de ciberseguridad, ¿no? Elaborar actividades y desarrollar entregables planos de seguridad. El segundo objetivo específico se fundamenta en la construcción del marco de trabajo propuesto y se desarrollar etapas de... Acá tenemos, por ejemplo, acá están las actividades, etapas y actividades, ¿no? En el plan hay que definir la política, hay que identificar los controles, declaración de operatividad hay que desarrollarlo y determinar el perfil actual y listo. En el DO hay que ya desarrollar los controles, las políticas, los procedimientos, todo hay que desarrollar. En el check se desarrolla la auditoría interna. En base a esta auditoría interna yo identifico métricas, ¿no? Esas métricas tengo que mejorarlas, ¿no? Y acá yo realizo esas actividades en el actual. Aplicar, o sea, en auditoría interna yo identifico las brechas, ¿no? Que es las actividades que me están faltando para mejorar mi marco de ciberseguridad. En el actual, acá ejecuto ya, ¿no? Aplicar el framework en una empresa para demostrar el modelo sugerido. El último objetivo específico permite demostrar el funcionamiento del framework de ciberseguridad. Para lograrlo se aplicó el marco de trabajo en una empresa Centric Sanctis, una empresa que brinda servicios tecnológicos tales como la seguridad en el network e infraestructura, ¿no? El desarrollo del framework se inició elaborando la declaración de aplicabilidad. Es decir, la empresa justificó la implementación o exclusión de los controles de ciberseguridad. Después se definió el perfil actual y destino de las empresas. Finalmente se implementaron los controles de ciberseguridad durante el desarrollo de la tesis según la disponibilidad procedimental. Acá se desarrolló la declaración de aplicabilidad, aceptar. El código control aplica, sí. Por ejemplo, política de ciberseguridad. El área de sistemas debe contar con una política de ciberseguridad para establecer lineamientos. Acá, por ejemplo, en la declaración de aplicabilidad yo pongo todos los controles que necesito, ¿no? En el marco de ciberseguridad. Acá tengo que indicar si aplica o no aplica. Acá, según este ejemplo, todos aplican, pero si dice no aplica, yo tengo que indicar acá su justificación, a qué se debe, por qué no aplica. Acá todos se necesita una política de seguridad, se necesita un inventario de activos de software, se necesita una matriz de proceder, se necesita un plan de riesgo, se necesita una gestión de cuentas de contraseñas, se necesita una gestión de la red empresarial, un plan de coordinación y comunicación, gestión de copia de seguridad, ¿no? Plan de respuesta, gestión de vulnerabilidades, en fin. Gestión del plan de respuesta de incidentes, ejecución del plan de recuperación de desastres, se necesita todo eso. Después hay que definir el plan actual y destino, ¿no? A continuación se muestra el nivel de madurez de los controles de ciberseguridad en función del estado actual y destino de la empresa seleccionados, ¿no? Entonces, hay que indicar eso, ¿no? Bien. Por ejemplo, aquí.
Código control, nivel de madurez de destino, acá está. Para cada control identificado, se identifica su nivel de madurez. Ah, todos son inexistentes. Nivel de madurez de destino definido. Hay que definirlo, ¿no? Y estos son, este es el nivel de madurez de CMI, ¿no? Del CMI. ¿Cuáles son? Es iniciado, definido, gestionado y optimizado. Entonces, este documento, esta política, no existe actualmente, hay que desarrollarlo. El inventario tampoco no existe, hay que definir, en fin, ¿no? Hay que definir, así todo eso. De la imagen anterior se dice que la empresa no tiene implementado ningún control, es decir, no reconoce que son vulnerables a un ataque ciberseguridad. Por lo tanto, establecieron el nivel definido, como perfil de destino. Es decir, desean conectar procedimientos documentados y estandarizados. ¿No? Desarrollo de controles. Los controles de ciberseguridad se desarrollaron e implementaron de acuerdo con la disponibilidad del personal a cargo, ¿no? La empresa logró implementar todos los controles. Los anexos 2 hasta el 12 permiten visualizar el desarrollo de los controles de empresa. Resultados, aquí está esta gráfica, el control, cumplimiento 100%, nivel de modelo de destino y las observaciones, ¿no? Ese es cuando se implementan estos controles, ¿no? Y este ya, verificaciones y aplicaciones, gestión del proyecto, ¿no? Dice, la principal justificación para el desarrollo del proyecto es la falta de conocimiento de las pequeñas y medianas empresas en el Perú ante un ataque cibernético. O sea, quiere decir que actualmente en el Perú no hay mucho estudio con respecto al desarrollo de marcos o prevención de incidentes de ciberseguridad, no hay, ¿no? El autor considera el framework como una base importante para que las empresas tomen conciencia y puedan aplicar los controles de ciberseguridad para proteger su información. Identificar y evaluar y armonizar la característica de las normas, controles y relaciones de ciberseguridad. Las normas ISO 27000, ¿no? El NIS, CSF y los controles SIC usados en el presente proyecto, acá se han usado los tres, ¿no? Los tres se han usado. Acá se puede complementar, por ejemplo, con la norma guía ISO 27032 en marco de ciberseguridad, también se puede colocar. Fueron seleccionados debido al gran impacto positivo que tienen en el industria. Las grandes empresas tienen como fortaleza la implementación de estas herramientas para contrarrestar los eventos de ciberseguridad y seguridad de información, ¿no? El autor de la tesis basa su framework propuesto en las bondades de cada herramienta con el fin de entregar una solución compacta y con un gran origen conocido por las empresas en todo el mundo, ¿no? Elaborar, sentir y desarrollar integral de framework de ciberseguridad, ahí está. La importancia de la retroalimentación y decir la mejora continua en los procesos de una empresa es de vital importancia para poder entregar un servicio de calidad. La metodología PDCA es la más utilizada e importante de todas las empresas a nivel mundial. Las fases permiten planear, ejecutar, revisar y actuar de manera eficiente en la mejora del proceso de una empresa. El autor considera esta metodología como pieza clave de éxito para el framework propuesto porque las actividades y procedimientos estarán en un constante actualización, permitiendo una mejor implementación en una determinada empresa, ¿no? Aplicar el framework en una empresa para demostrar el modelo sugerido. La principal razón de la elaboración del framework de ciberseguridad propuesto es brindarle una herramienta práctica, eficiente y fácil de entender para salvaguardar la información de los pymes en la ciudad de Lima, ¿no? Bien. Aporte y otras aplicaciones del proyecto. Bien. El principal aporte que genera la utilización y valor de un framework de ciberseguridad es la constitución de las personas de la ciudad cibernética, ¿no? El marco de trabajo podría servir como un primer paso hacia un progreso de certificación de la norma de ninguna debido a que el framework propuesto se basa en opiniones de liquidez y control. Pues, conclusiones. El desarrollo del framework de ciberseguridad logró la implementación de los controles de ciberseguridad y permitirá la provisión de información de la análisis y levantamiento de información de la norma y control relacionada con la ciberseguridad permitió conseguir las características más relevantes, ¿no? Las fases de framework de ciberseguridad son fundamentales en la metodología. Aplicando el framework de ciberseguridad permitió la constitución de los colaboradores que con el objetivo de proteger la información de la empresa. Recomendaciones también hay. Todas las empresas deberían considerar capacitaciones de ciberseguridad en correo dentro y fuera de la opinión de los colaboradores, con el objetivo de reforzar la importancia de la ciberseguridad, en fin. Acá hay bastantes recomendaciones, ¿no? Recomendaciones, buenas prácticas, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, vamos a revisar la música, ¿no? Esta es la empresa, una empresa integrada de soluciones tecnológicas, ¿no? Ahí está ubicada en Jesús María,
Está el empleo. O sea, acá se ha hecho como un estudio, ¿no? El protocolo de servicios son 8 servicios, ¿no? Ya está, los servicios de infraestructura, servicios de respaldo de recuperación, servicios de cloud computing, servicios de seguridad, servicios de soporte, servicios de comunicación. Por los varios servicios de empresas centros. La política de seguridad, aquí también está, ¿no? Acá está la política de seguridad. El propósito del área de sistema es soportar tecnológicamente los procesos de los áreas de empresas centros. Asimismo, proteger los activos de información es fundamental para contrarrestar las posibles ataques de seguridad cibernética. Por tal motivo, que se establecen los siguientes compromisos en función de la ciberseguridad. Identificar y proteger los activos de información, respaldar los datos e información de los sistemas automáticos de seguridad, sensibilizar a todos los colaboradores y usuarios estratégicos de los riesgos de ciberseguridad, reforzar la capacidad de la prevención, detección y respuesta frente a nuevas amenazas de los activos y sistemas de información. Después tenemos el inventario de activos, ahí está, el inventario de activos, ¿no? Código, nombre, descripción, propietario, estado, tipo, fabricante, dirección IP, ¿no? Licencia, en fin. El inventario de activos. El procedimiento también, se elaboraba el procedimiento de activos también, para el procedimiento de inventario, ¿no? Matriz de errores y responsabilidades también, acá está identificado. Después tenemos el plan de riesgos, de acuerdo a esta metodología MAIRI, es una metodología ya, ¿no? El plan de riesgos también. Acá se ha identificado la valoración de los riesgos. Sí, ya se ha hecho todo, ¿no? Acá está. O sea, por ejemplo, acá sale 2, porque 2 más 3, 5 o 7, ¿no? 6 sobre el promedio de 2, ¿no? Acá sale... Ya, está bien. Después acá sale, por ejemplo, 5, 3 y 4, 4, ¿no? 4, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 4, el promedio, para todo. Después se evalúa el riesgo, dice, para todo, ¿no? Y acá sale probabilidad de impacto, acá sale el activo, ¿no? Tiene su amenaza, probabilidad y impacto de probabilidad, sale un valor, acá sale baja, alta, media, moderada, por ejemplo, ¿no? Y después de eso sale acá, por ejemplo, ¿no? Extremos, ¿no? Y tratamiento de riesgo, dice, para cada uno de ellos, ¿no? Para cada uno de ellos, por ejemplo, no del documento anterior, por ejemplo, acá sale bajo. Ah, ya, tiene una salvaguarda, gestionar las credenciales. Este es alta, instalar y mantener la actualización de la base de datos. O sea, acá se coloca la salvaguarda. De todo lo que se ha identificado arriba, ¿no? Para cada uno de ellos, de los activos, ¿no? Ahí está. Se coloca su salvaguarda. Y cada uno de ellos tiene una salvaguarda. Es moderada, es alta, por ahí va a haber una crítica también, por ahí va a haber una, ¿no? Acá está, un extremo. Acá, por ejemplo, elaborar y ejecutar un plan de capacitaciones en función de la ciberseguridad. El personal deberá ser capacitado en horas laborales y remoto para reforzar los temas involucrados en el plan, ¿no? Después tenemos gestión de cuentas de usuario y contraseñas. ¿No? Acá está. Usuario, administrador, tipo de cuenta. Esto se saca, por ejemplo, de un utilitario, ¿no? ¿No? Activity Directory, ¿no? Saca toda esta información. Procedimiento de inventario, programa de contraseñas, programa de contraseña segura, gestión de red empresarial, por ejemplo, el usuario integrable. Ahí está. Esto como utilitario se saca toda esta información. Plan de concentración también, por ejemplo, capacitación en ciberseguridad,
impacto de la ciberseguridad, también hay capacidad personal, vectores de ataque cibernéticos, esto está bastante de moda, ¿no? Estos vectores de ataque, ¿no? Vamos a hacer eso. Después, gestión de copia de seguridad, también hay un procedimiento. Ahí está. ¿No? Plan de respuesta de incidentes, también está elaborado el plan de respuesta. Plan de respuesta de desastres, en fin. Todos los documentos, ¿no? Todos los documentos están ahí. Ahí está. Actualizaciones. Copia de servicio Windows, en fin. Todo está acá. Auditoría interna, también está. Está consulta, respuesta, observaciones, cumplimiento, cada uno de ellos, cada uno de los controles. Todo está ahí. En fin. Este es el modelo, ¿no? Este es el modelo. Este es el segundo casito. Bien, este es el segundo casito. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. La próxima semana vamos a ver solo full simuladores de ciberseguridad de SerGeoint, ¿no? Y también simuladores de CertiPro de Luis Ciberseguridad. Ya dice, no, no hay problema. Igual yo le estaré avisando ya, como es Navidad, por ahí yo le voy a estar avisando qué fecha puede ser. Sí, tú me avisas. Ya listo, no hay problema. Gracias. Ya, hasta luego.